Hola, ¿qué tal, hermanas? Mi nombre es Yamel Romero y para mí es un gozo poder estar esta mañana una vez más en Arraigadas. Y es mi segunda, estuve la semana pasada aquí también y volví esta semana y me da muchísima alegría poder hacer eso. Este programa Arraigadas es una iniciativa de Aviva Nuestros Corazones, y si te estás conectando por primera vez, quiero invitarte a que visites nuestra página web avivanuestroscorazones.com para conocer más acerca de nuestro ministerio, ver todos nuestros recursos y también explorar aquí nuestro canal de YouTube, que hay de todo para todos. Y Arraigadas es una iniciativa que empezó el año pasado y quiere siempre traernos esperanza, verdad y gozo que encontramos en la palabra de Dios. Y como saben, las que son fijas aquí en Arraigadas, estamos hablando de los atributos de Dios. Llevamos varias semanas ya haciendo eso. Ha sido de mucha bendición conocer a nuestro Dios más profundamente y en la vida de tantas mujeres que hemos tenido aquí invitadas. Y en esta mañana vamos a hablar acerca del poder de Dios. Y para ello quiero invitar a Ananín. Ananín, enciende tu cámara y únete a nosotras en la transmisión. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo muy gozosa de poder compartir la palabra y el mensaje que Dios tiene para nosotras en el día de hoy. Amén. Siempre tengo personas de México o de España, como fue el caso de la semana pasada, o de Estados Unidos, y estamos las dos en Santo Domingo. Así es. Qué bendición. Otra dominicana y aquí, viviendo aquí en Santo Domingo. Pues, Ana, tenemos un tema muy grande en esta mañana acerca del poder de Dios y vamos a adentrarnos de una vez en él, porque hay muchísimo que abarcar y tenemos poco tiempo. Y las mujeres hablamos mucho, ¿verdad? Pero quiero primero eh, leer una cita de A.W. Pink, que es uno de los autores que hemos estado recomendando semana tras semana. Tiene un libro que se llama Los atributos de Dios, precisamente. Y él dice, no podemos tener una concepción correcta de Dios a menos que pensemos en Él como todopoderoso y también como teniendo total sabiduría. Y uno de los atributos del cual hay más canciones, más himnos, creo que es el poder de Dios. Pero el poder de Dios ni su sabiduría, nada se puede tomar como separado porque Él es un solo Dios y todos como que se entrelazan. Así que por eso esta serie donde estamos viéndolo todos y probablemente la semana que viene que hablaremos de la sabiduría se va a entrelazar muchísimo con el poder, porque no podemos separar a Dios, no podemos dividirlo, Él es súper complejo. Así que Ana, vamos a hablar ya. Quiero preguntarte, cuando meditas en el poder de Dios, en ese atributo maravilloso de nuestro Dios, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Viene cadenas romperse, viene heridas siendo sanadas, cautivos siendo liberados de sus prisiones y como su luz resplandeciendo y desplazando las tinieblas. Eso es lo que viene a mi mente cuando medito en el poder de Dios. Wow. Me encanta como tú lo pones, Ana. Yo, cuando llega eso a mi mente, lo primero que me llega a la mente es la palabra impotencia, es decir, lo poco poderosa y lo poco capaz que soy yo de hacer nada. Y no solamente yo, sino que la Biblia nos da un testimonio de tantas personas que caminaron con el Señor y nos muestra su incapacidad, su impotencia, no tenían el poder de cambiar sus circunstancias. Vemos a una Ana, una Raquel, una Elizabeth, una Sara, personas batallando con la infertilidad, no pensaban que iban a poder tener hijos. Y el Señor en su poder hizo el Amén. milagro y les Amén. permitió tener hijos. Es decir, Él se glorificó en medio de eso que parecía imposible para los hombres. Y Él se glorificó y lo hizo. Entonces siempre como que el gran poder de Dios y la impotencia del hombre, eso siempre me llega a la mente cuando pienso en el poder de Dios. Y sabemos que según la escritura, nuestro Dios es el Dios de lo imposible, no de lo imposible para Él, sino de lo imposible para nosotros. Ujú. Así que es un gran y hermoso recordatorio.
Lo que es imposible Entonces, para el hombre, disculpa, lo que es imposible para el hombre, para ujú, Dios no lo es. O no, sea, en verdad no existe nada, nada que él no pueda hacer. así es. Él es todopoderoso, él puede hacer todo lo que él escoja hacer, porque él no puede pecar, por ejemplo, o mentir. Ujú. Como dice la palabra, él no puede negarse a sí mismo. Él tiene que ser congruente con su carácter. Él no puede hacer lo malo, pero todo lo que él decide hacer, como él es un Dios eternamente bueno, lo que él decide hacer, él lo puede hacer. Y no es Amén. como nosotros. Pero por eso, entonces el poder de Dios es como un choque, un contraste muy marcado con nosotros y con nuestro orgullo. Entonces, ¿de qué formas tú crees que choca el poder de Dios y todo su esplendor con el orgullo del hombre? El poder de Dios es ilimitado. O sea, Él tiene todo el poder, pero nosotros no. O sea, nosotros somos limitados. Y también toda esa fuerza, toda la capacidad que el hombre pueda tener ha sido dada por Dios mismo. O sea, Dios es la única fuente de todo poder. No hay nada en nosotros de lo que podamos actarnos. Nosotros fuimos creadas, somos capacitadas y somos sostenidas únicamente por su poder. Como dice Hechos, como se dice en Hechos 18:28, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él nos creó por el poder de su palabra, porque recuerden que Él sopló aliento de vida y Amén. fue el hombre un ser viviente. Increíble, o sea, nosotros no hubiésemos sido seres vivientes, no hubiésemos estado aquí si el Señor no hubiese soplado aliento de vida a nosotras. Entonces, no hay nada de que podamos actarnos. Todo lo que tenemos, cómo hemos sido creadas y cómo hoy en día estamos siendo sostenidas es únicamente por su poder. Amén. Amén. Pues en nuestro orgullo podemos un poquito dándote mi parecer y lo que me ha llegado a la mente y lo que he podido meditar acerca del orgullo del hombre, es que en nuestro orgullo podemos a veces creer que nosotros podemos generar nuestro presente o nuestro futuro si nos esforzamos y hacemos. Y nuestra concepción de poder y el alcance de nuestro poder son débiles delante de Dios, que es todopoderoso. Y si pensamos en el mundo y los ejemplos que tenemos de personas que podemos llamar poderosas, por ejemplo, vemos la revista Forbes que todos los años lanza esta lista de las personas más poderosas del mundo. Y Vladimir Putin, Donald Trump, son personas que siempre están en esa lista. Qué sé yo, uno de los príncipes de Arabia Saudita, que tienen mucho petróleo, pero ellos realizan esa lista tomando parámetros completamente pasajeros. Dinero, o sea, su influencia, poder completamente terrenal. Entonces, estamos nosotros y los cristianos lamentablemente no estamos exentos a eso, tenemos como en nuestra mente, ese es el poder y la autoridad. Y como que humanizamos mucho el poder. Por eso cuando tenemos un esposo inconverso o un hijo rebelde o pensamos que nosotros por nuestra conducta podemos quizás convencerlos o influenciarlos a que cambien, pero no se trata de eso. No se trata de lo que nosotros como seres humanos podamos hacer. Es el Señor el que tiene el poder para Amén. cambiar esas circunstancias, para cambiar el corazón de otras personas, nuestro mismo corazón. Entonces, en nuestro orgullo a veces pensamos que somos nosotros que lo podemos hacer. Y esto contrasta completamente con el poder impresionante, incalculable de nuestro Dios. Y pensando en lo que tú estás Uh-huh. diciendo ahora, Jamel, de eso de que el poder del dinero, de la influencia y todo eso, inclusive eso, el ser humano tiene que estar muy consciente y muy claro que si tú tienes algo hoy en día, es porque Dios te lo ha dado. Si tú tienes influencia, porque Dios te la dio. Si tú tienes algún tipo de poder económico, es porque Dios te lo dio, porque el dueño del oro, de la plata, el dueño de todo cuanto existe, es Dios. Entonces tú no tienes nada por ti mismo, es Él que te Sí, lo ha dado. pudiéramos ser lo más perfecto, lo más bonito, lo más rico, lo más influyente, pero no proviene de nosotros, sino del el poder de Así Dios que lo es. provee para nosotros. Qué lindo. Hermanas, algunas han estado haciendo el reto de lectura bíblica y en estos días, recientemente terminamos de leer el libro de Job y hacia el final del libro, en Job 38, Dios
es confrontado con un poco más de 40 preguntas que apuntan a ese Dios todopoderoso. Y él al final reconoce su pequeñez e insignificancia ante Dios. Ustedes lo pueden buscar, Job 38, y lo van a leer ahí. Es impresionante ver cómo Dios obra en la naturaleza. Pero, ¿hay algún momento en tu vida, Ana? Yo sé que queremos que todos estos conceptos podamos aterrizarlo lo más posible y que no se quede como un concepto teológico, sino que podamos como traerlo, que tenga vida para las hermanas. Un momento en tu vida donde hayas visto el poder de Dios desplegado y que te ha hecho ver tu verdadera condición delante de Él. Cuéntanos un poquito de tu testimonio. Sí, definitivamente, eso fue una época muy marcada en mi vida. Fue una etapa en la que yo estaba en una relación ilícita, en una relación pecaminosa, y de donde yo quería salir. O sea, habían pasado años y años y yo quería salir, pero yo no tenía la fuerza para hacerlo. Entonces recuerdo haberme postrado, o sea, tirado en el piso literalmente y gritado a Dios por su ayuda, diciéndole, libérame por favor, rompe estas cadenas que me atan porque yo no puedo. Recuerdo ver cómo se quebrantó como mi corazón de que sácame, yo necesito ser liberada de esto, pero yo no tengo la fuerza para hacerlo. Y recuerdo como al otro día, literalmente al otro día, por su poder, yo abrí todo mi ser, o sea, mi corazón, mi boca, en separación de este pecado y en confesión y arrepentimiento. Totalmente. O sea, fue como hizo facto ese poder, o sea, clama a mí, yo te responderé. Y así mismo Dios demostró el poder sacándome de donde yo no podía salir, rompiendo las cadenas que yo no me podía quitar. Él las rompió. Y no solamente eso, sí, no solamente eso, yo pude experimentar el poder de Dios no solo al inicio de este proceso de liberación, sino en todo este tiempo, porque ese fue el inicio, pero después vino la fuerte prueba. ¿Por qué? Porque Dios quitó ese falso Dios que había debajo de mí, o sea, quitó ese falso Dios que estaba en mi corazón, estaba en el primer lugar en mi corazón y me mostró cómo mis pies estaban en arena. O sea, cuando el Señor me quitó ese ídolo, o sea, yo sentí mi vida derrumbarse. Sentí y experimenté, yo vi mi vida derrumbarse y vi como debajo de mis pies no había nada, porque era arena, literalmente. Wow. Entonces, viví fuertes momentos de depresión, de fortalezas, o sea, de luchas con fortalezas mentales. Y Dios me mostró la inutilidad de ese Dios, ¿verdad? Que ocupaba el primer lugar en mi corazón. Y yo me quería dar por vencida. ¿Por qué? Porque en ese proceso yo fui liberada, pero yo quedé débil, Es sumamente que, débil. perdón que te interrumpa, Uh-huh. en la Biblia nos habla en Efesios de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, el mal tiene poder porque son principados, o sea, potestades contra los poderes de este mundo, los poderes del mundo de las tinieblas, o sea, eso son las tinieblas, el pecado tiene poder. O sea, no es una cosa como que ya yo derribé eso y ya se acabó, ¿no? Es algo, es duro, es una lucha. Eso es lo que tú estás hablando, que fue una lucha en tu vida. Muy real, o sea, muy real. Y yo me quería dar por vencida porque, o sea, yo no podía controlar mis pensamientos, no podía controlar nada, o sea, a mí se me descontroló literalmente todo, los latidos de mi corazón, el sueño, yo no Tu dormía, salud, todo, wow. todo, la salud, sí, inclusive me medicaron para los latidos para el corazón, o sea, los latidos Taquicardia de y corazón, eso. sí, taquicardia y todo eso, o sea, yo estaba totalmente fuera de control, pero el Señor estaba en control de mi Mm. vida. Y recuerdo que en esa impotencia el Señor me llevó al Salmo 107, específicamente estos dos versículos, o este versículo donde dice, ¿por qué rompió las puertas de bronce? Mm. Eso para mí eran como hierro, eran un bronce, eran fortaleza fuerte, que yo, o sea, yo la visualizaba así. Y el Señor me lleva Wow. a ese salmo exactamente ahí, donde cuando yo vi esa palabra, o sea, cuando el Señor habló a mi corazón, que yo la pude leer, o sea, ahí algo pasó dentro de mí, porque su palabra tiene poder, su Amén. palabra tiene poder, por su palabra fueron creadas todas las cosas. Y Él rompió las puertas de bronce, y Él hizo pedazos las barras de hierro.
aquello que es imposible, Él lo hizo. No solo rompió mis cadenas, sino que me cargó en sus brazos. Amén. Me sacó de la prisión, porque Él me sacó de la prisión. Él abrió la prisión, Él me sacó, Él rompió la cadena, Él me cargó. Él sanó mis heridas y me fortaleció con su palabra, porque me daba versículos específicos. El mismo Espíritu de Dios me guiaba a versículos específicos y esa palabra me iba fortaleciendo y fortaleciendo, como dice el Salmo 42. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Literalmente el Señor asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Ahí yo pude experimentar el poder de Dios en todo ese proceso de liberación, de sanación, de restauración. Y yo vi como no hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda vencer, nada que no pueda sanar, nada que no pueda liberar. Porque no se limitó a tu sanidad espiritual, sino que trascendió a tu salud física. O sea, el pecado, hermana, el pecado es una cosa seria. El pecado no solamente no es algo espiritual, también se puede manifestar en nuestro cuerpo. Y Dios, porque nos enferma el alma y enferma también nuestro cuerpo. Y tú experimentaste el poder de Dios en tu alma y también con estas taquicardias que te tenían que medicar, el Señor te liberó completamente por su Amén. poder. Porque tú Amén. dijiste, yo no puedo, definitivamente. No, literalmente no podía. Y recuerdo como el cardiólogo me comentaba, o sea, él decía, yo no sé cómo no te ha pasado, o sea, algo en tu corazón. Yo sé ahora. Es porque el Señor tenía mi corazón en sus manos. Qué lindo, hermosísimo testimonio. Gracias, Ana, por compartir eso con nosotros. Y yo sé que quizá hay hermanas viendo esta transmisión que están pasando por situaciones similares a la que pasó Ana. Y yo te invito a que rindas tu vida ante el poder del Señor y digas, Señor, yo soy impotente, yo no puedo, pero tú eres todopoderoso y tú eres capaz de hacer mucho más de lo que nosotros entendemos. Eh, ¿Acaso hay algo difícil para el Señor? No hay nada, según vemos a lo largo de la palabra de Dios. Qué hermoso, Ana. Muchísimas gracias por compartir eso. Pues, como vimos, yo mencioné Job y la creación, cuando el Señor creó todo lo que existe, cuando vemos un amanecer, cuando vemos el mar, yo tuve la oportunidad de ver de los árboles más altos del mundo en California y yo me quedé, wow, el Señor es tan poderoso. Mira ese árbol de secuoya, qué inmenso, qué imponente, pero fue creado por Dios. La naturaleza nos habla del poder de Dios y es muy fácil para nosotros poder identificar el poder de Dios en la catarata del Niágara, cosas así. Yo pienso como en ese tipo las manifestaciones de la creación, en la creación del poder de Dios. Pero yo quiero, ya Ana nos dijo cómo el Señor actuó en su vida en algo, una relación, algo que la estaba atando fuertemente, pero ¿cómo podemos ver ese poder? No en la catarata del Niágara ni en el amanecer, sino en nuestras vidas. ¿Cómo podemos verlo? ¿Qué tú nos puedes decir, Ana, de esto? De El hecho manera de que, práctica, lo más práctico posible. sí, 3 puntos específicos, por ejemplo, me puse a meditar en eso y el hecho de que podamos llevar a cabo todas nuestras actividades diarias, que en verdad son muchas y muy retadoras, por ejemplo, la crianza de nuestros hijos, los quehaceres en el hogar, el trabajo, nuestros matrimonios, las responsabilidades en la iglesia. El hecho de que nosotros podamos llevar esas actividades, llevarla a cabo, hacerla, es porque hemos sido capacitadas con su poder, no es por otra cosa, es porque somos capacitadas con su poder. Ahí podemos ver no solamente la creación, sino los pequeños detalles de la vida diaria. El hecho de que estemos vivas, respirando, hablando, caminando, escuchando este programa, de que podamos leer su palabra y escuchar su voz, de que nuestros corazones estén latiendo. No somos nosotros que hacemos nuestros corazones latir, es Dios. Y nuestro cerebro ahora mismo está funcionando. Todo esto está pasando porque estamos siendo sostenidas con su poder. Nosotros en estas pequeñas cosas vemos el poder de Dios desplegado de una forma única, realmente indescriptible.
y el hecho de que perseveremos en sus caminos, que estemos creciendo espiritualmente y caminando en el espíritu, no en la carne. O sea, eso es por la gran obra del poder de Dios en nosotras. Tú puedes hoy decir que has nacido de nuevo porque el Señor, por el poder de su palabra, te hizo nacer de nuevo. Ahí tú ves desplegado todo ese poder maravilloso, indescriptible, grandioso de nuestro Señor. Amén. Pues para mí, cuando pienso en esta pregunta de cómo podemos ver en nuestras vidas de manera práctica, a mí me llega a la mente de que este versículo, Romanos 8, el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos está en mí, su espíritu, que yo no hice nada para ganarlo, está en mí. Perdón, yo no leí el versículo, el versículo lo voy a leer ahora. Pero sí, el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Ahora sí. Entonces, ese poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos está en mí. Habita en mí. Yo no hice nada para ganarlo. Y me llega el pasaje de cuando los discípulos, el Señor les dice que iban a recibir el Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. El poder no viene de ellos, sino que el Espíritu de Dios que está en nosotros es que nos permite, por ejemplo, ser pacientes, ser amables, ser bondadosos, tener confianza, tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque como vemos en la palabra de Dios, siempre, o sea, nuestra fe no va a cambiar el poder de Dios. O sea, nosotros hay veces que dicen, no, pero no, Dios va a obrar, solamente ten fe. No, el Señor quiere que creamos en Él. Eso es vital, pero Él es que determina cuándo hace las cosas, cómo las hace, por su buena voluntad. Y hay un versículo que me encanta también, que dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Es decir, mi hermana, tú no puedes ser paciente sin el poder del Espíritu de Dios. Tú no puedes hacer nada, tener longanimidad, tener amor por los demás, ese amor paciente, no lo vas a tener. Por ejemplo, con mis hijas, yo tengo 3 hijas y 2 hijos, 5 en total. De verdad, si fuera por mi poder, yo me hubiera ido hace mucho al campo y lo hubiera dejado aquí con su papá. Pero porque es drenar, o sea, es algo fuerte para mi cuerpo incluso. Por el poder de Dios puedo tener, o sea, es algo muy, muy, muy claro, es algo muy como palpable en mi vida. Si no es por el Señor que me capacita, o sea, yo sé que yo no puedo. El Señor me capacita para poder tener paciencia, para poder perdonar, para poder decir que no a la tentación. O sea, es el Señor que nos capacita. Entonces, quiero pasar a la segunda pregunta, a la próxima pregunta, porque si me dejan voy a quedarme aquí hablando. Tú sabes, antes de que tú pases, o sea, a la próxima pregunta, mientras tú hablabas, me recordé de algo. O sea, a mí me daba mucha brega hablar, y me llevaron cuando pequeña a psicólogos y todo eso, y etcétera, etcétera. Pero hoy en día, o sea, como me sorprendo del poder y la suficiencia de Dios, como Él me capacita con su gracia, su sabiduría, su poder para yo poder estar aquí compartiendo su palabra. O sea, yo soy testigo, yo soy una evidencia del poder de Dios en su gracia y en su sabiduría, porque si nosotras realmente estamos aquí, es porque Él está actuando en nosotras. Él nos O sea, está cuando tú usando. eras niña, tenías dificultad
para comunicarte, para hablar. Y mírate ahora dónde estás. Sí. O sea, increíble, indescriptible. O sea, el Señor es suficiente, su poder es real, es real. Amén, amén. Qué palpable lo podemos ver. Qué poderoso, todopoderoso es nuestro Dios. Quiero también, entonces ya voy a pasar a la próxima pregunta. Tenemos siempre como el tiempo súper limitado aquí. Y como dije al principio, si nos dejan aquí hablando, no vamos a parar. Pero ¿cómo podemos, cuando la palabra nos dice que Dios creó todo, todo, por el poder de su palabra? ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas? Yo entiendo que haciendo de su palabra nuestro fundamento, eso es lo primero, o sea, nuestro primer recurso, nuestra ayuda, nuestra consejera, o sea, lo que gobierne nuestra forma de pensar, lo que gobierne nuestra forma de vivir y no nuestros razonamientos, ni las condiciones externas, ni nuestra capacidad de comprensión de las cosas, ni siquiera nuestros recursos, ni siquiera las probabilidades científicas. Nosotros tenemos que hacer de su palabra nuestro fundamento de vida. Y no es la palabra del hombre la que tiene el poder y determina el curso de nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos como que ser intencionales, es recordar eso. No es la palabra del hombre, no son las condiciones externas lo que determina el curso de nuestra vida, ni la que nos sostiene, sino la infalible, inerrante y todopoderosa palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer eso? O sea, lo podemos hacer, como dice Salmo 1, meditando en ella de día y de noche, no en las noticias, no en los últimos informes científicos, sino en su palabra, porque es la única que tiene poder realmente. Así es, su palabra es la que tiene poder y por eso nosotras debemos vivir en su palabra, meditar en su palabra, creer su palabra, confiar en su palabra, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas, según leemos en Efesios 3. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eh, si lo dejamos a nuestro entendimiento o al deseo de nuestro corazón, no vamos a quedar muy cortos. Por eso necesitamos el consejo de Dios, el testimonio de Dios, de su palabra, de lo que Él ha hecho. Porque si no, mis hermanos, se nos van a olvidar las promesas de Dios. ¿Y cómo podemos confiar en sus promesas si no las conocemos? Tenemos que habitar en su palabra, tenemos que creerla sobre todo y obedecerla. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo vemos el poder de Dios revelado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si hay algo en toda la escritura donde vemos el poder de Dios, yo pienso la creación, o sea, yo pienso como en dos hechos. Yo pienso en la creación cuando Dios de la nada, ex nihilo, creó todo lo que vemos maravilloso. Yo veo ese poder ahí y veo en la resurrección de Jesucristo, en enviar a su Hijo, o sea, de cómo Él pudo vivir aquí sin pecado, sin vivir una vida perfecta, salvarnos, ir a la cruz, morir y resucitar. Entonces, esas son las dos cosas que me llegan a la mente en toda la escritura. Entonces, háblame un poquito, Ana. De cómo vemos el poder de Dios revelado en la obra de Cristo. O sea, me puse a meditar y lo que me vino a la mente, lo primero fue como Él cargó sobre sí todos nuestros pecados, ni uno, o sea, todos nuestros pecados de todos sus escogidos, absorbiendo absolutamente todos. Imaginémonos la cantidad de pecado que Él cargó sobre sí y toda clase de pecado. O sea, qué tan grande. Presentes, pasados y futuros. Pasado. Él anuló el acta de cargos que había contra nosotros. Nosotros podemos ver ese poder ahí. O sea, había un acta que pesaba contra nosotros. Era la de nuestros pecados. Él anuló. Él absorbió. Él cargó nuestros pecados. Anuló esa acta y la eliminó clavándola en la cruz. Y de esa manera, esta es una de las partes que más me, o sea, yo más disfruto. Él desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales de las tinieblas. Él la desarmó.
Él exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué poder! O sea, realmente, absolutamente todopoderoso. O sea, únicamente Él es Él. No hay nadie que pueda equipararse a nuestro Dios. Él lo exhibió públicamente y Él desarmó a esos gobernadores de las tinieblas que tenían ese poder de la muerte sobre nosotros por nuestro pecado. En otra forma en que yo puedo ver ese poder de Dios revelado en la cruz es Juan 3:16, el poder de su amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Es indescriptible. Las que somos madres, o sea, ¿quién daría a su único hijo por gente que no lo merece? E inclusive por gente que lo merece. ¿Quién lo daría? Casi ninguna. Y él dio a su único hijo porque él amó, nos amó tanto. Y que puedo ver aquí desplegado el poder. Qué poder tan grande de su amor es realmente indescriptible. Él entregó su hijo y él mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo eso por el poder de su amor. Y otra cosa que pude ver, sí, ibas a decir algo, Jamel. Quebrando el poder de la muerte y del pecado sobre cada una de nosotras. Es como dice Primera de Corintios 15, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? Absorbida es la muerte, absorbida. Jesús conquistó la muerte y conquistó el poder del pecado, él lo quebró. O sea que el pecado no tiene ese poder sobre nosotras, lo tiene el Señor. Qué, qué despliegue de poder en estos tres puntos. O sea, bendito sea nuestro Dios. Y el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder es el mismo, como dijo Jamel ahorita, es el mismo poder que habita dentro de nosotras, es su Espíritu Santo. Amén. Y si Cristo, a mí me encantó lo que tú dijiste acerca de cómo Él cargó con todos nuestros pecados. Mis hermanas, si Cristo no hubiera venido, no hubiera muerto, no hubiera resucitado, nosotras estuviéramos pecando sin esperanza. Cuando vemos en Génesis, cuando uno lee la historia de cuando el hombre tuvo del primer pecado, tú te fijas como que fue escalando. El primer fue como comer una fruta y desobedecieron a Dios. Ya el próximo, el hermano, mató a su hermano. Después, el próximo que aparece dice que maté a uno porque me quitó una capa. Luego sigue el pecado aumentando tanto que Dios tuvo que mandar el diluvio y desaparecer la humanidad. El pecado, como habíamos dicho anteriormente, y las tinieblas tienen un poder real, pero no más grande que el poder de nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados. No tenemos que ser esclavos de ese pecado. Y por el poder que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo que nos va a levantar a nosotros y nos va a hacer resucitar en el día final junto a nuestro Señor. ¡Qué esperanza! Eso debe llenar nuestras vidas de gozo y esperanza, mis hermanos. Cuando tú te sientas desanimado, mira, lee esos versículos y recuerda esas verdades en tu vida. Y quiero, ya para cerrar, hablar un poquito de cómo podemos, ahora te acabo de dar como una recomendación, algo práctico que podemos hacer para recordar cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos muy enfocados en nosotros mismos, cuando pensamos que no podemos parar de pecar, cuando pensamos que no podemos dejar, a mí me pasa, dejar de yo me puedo comer 20 galletitas yo sola si me dejan. Pero, ¿cómo podemos de manera práctica? Ana, compártenos algunas recomendaciones de cómo podemos trabajar eh, o recordar este poder de Dios en nuestras vidas, en lo práctico diariamente. Eso me trae a la mente otra vez Romanos 8:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, dice, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Entonces,
Una de las cosas prácticas que podemos hacer para ser intencionales y recordar y meditar en el poder de Dios y ver qué tan vasto es observando y estudiando la creación. O sea, la inmensidad de los cielos, el mar, las estrellas, las galaxias. Busquemos libros, busquemos documentales que hablen de esto. Y ahí nosotros vamos a poder no solamente apreciar, sino que cada vez que nosotros vemos cómo funciona su creación, cómo fue creada, lo pequeño que somos nosotros en el universo, el Señor va a ir revelando a nuestros corazones facetas de su poder. Y nosotros vamos a ir siendo afirmadas en la roca. Eso es muy importante. Observa y estudia el funcionamiento de tu cuerpo, o sea, del cuerpo humano, cómo funciona tu corazón, cómo funciona tu cerebro, tu sistema inmunológico. Fue Él que lo diseñó, fue Él que lo creó. Y cuando tú ves cómo esto funciona, o sea, No asombra. realmente, sí, o sea, indescriptible, tú te vas a quedar con todo tu ser como te va a sobrecoger y realmente tú vas a caer en adoración ante el verdadero y único Dios. También trae a tu memoria las poderosas obras de Dios que Él ha hecho en tu vida. Recuerda cuando te hizo nacer de nuevo. Tú, tú eres hoy una nueva criatura porque Él te hizo nacer de nuevo por el poder de su palabra. Recuerda cómo Dios te ha liberado, de dónde Dios te sacó. Hoy en día, ¿dónde estás? Es Él que te ha traído aquí. Entonces, sé intencional en traer a tu memoria estas grandes obras que Dios ha hecho en tu vida. Y otra cosa que nos puede servir mucho es ir a una sección en la página de Aviva Nuestros Corazones que se llama Testimonios. Es una colección de testimonios y ahí podemos ver cómo el poder de Dios ha obrado en tantas mujeres de diferentes maneras y de distintos lugares que también seremos sobrecogidas y podremos como crecer como en esa intimidad con nuestro Dios. Finalmente, o sea, no puedo dejar de decir estas palabras, honremos y adoremos a Dios como lo que Él es, el Dios todopoderoso, único creador, rey y soberano del universo. O sea, recuerda que Él no te llama a comprender, Él te llama a creer. Él no te llama a comprender cómo funcionan las cosas, cómo actúa su poder, no, no. Él hoy te está llamando a creer y, y te llama a caminar en esperanza. Si hoy tú estás caminando en derrota, en desánimo, Dios te dice hoy que Él quiere que tú camines en esperanza, porque Él te ha dado una esperanza real y viva en Cristo. Él quiere que tú camines en dependencia de Él, con tus ojos puestos en aquel que todo lo puede. Amén. Y hermanas, hemos mencionado una serie de versículos. Espero que hayas podido tomar nota de ellos, pero si quieres asombrarte de Dios y su obra, lee lo que mencionamos acerca de Job. Job 38, lee Efesios 3, lee Colosenses 1, muchos de los salmos que hablan del poder de nuestro Dios. Nosotros podemos a veces dudar y eso va a llegar a nuestra vida, pero tengamos fe de que Dios en su sabiduría obrará poderosamente en cualquier circunstancia. Ana y yo tenemos unos amigos en común que pasaron por una prueba recientemente muy fuerte, un familiar desaparecido. Nosotros, había muchas personas en el mundo entero orando por esa situación. Y había personas que me escribían, personas que no eran creyentes, me decían, pero de verdad, eso está muy, muy poco probable que esa persona aparezca. Y de verdad, ustedes los cristianos van a seguir creyendo en Dios. Eso como que no le den esperanza a esa gente, no le den, sean como más aterrizados. Pero el Señor no se limita, mis hermanos, a lo que nosotros pensamos que Él pueda hacer o no. Él obra en su sabiduría y él lo hace. O sea, confía en Él, no importa la situación que estés pasando hoy día, con fe. La semana pasada no, la semana próxima vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Y está muy ligado a su poder. Oramos para que el Señor haga algo. Si Él no lo hace, no es porque Él no puede.
sino porque Él es sabio y Él sabe lo que más nos conviene. Y para no hacerles tan larga la historia, esa persona por la que estábamos orando apareció. Y de verdad, lamentablemente, la mayoría de las personas estaban como, ay, mira, como que no pensaban que podía pasar porque se veía imposible. Vimos el poder desplegado, poder de nuestro Dios desplegado en esa situación y en todos los milagros que vemos diariamente. Así que abre tus ojos y mira el poder de tu Dios. Ana, ¿tú quieres decir algo? Bueno, como no sé si soy yo o Ana quien está frisado, yo voy a seguir invitándolas a leer uno de los recursos que tenemos, que es el libro Los Atributos de Dios de A.W. Pink. Y al final del programa va a salir la imagen ahí. Ana, volviste. Decía que si tú querías compartir algo con nosotros. Sí, no sé, tú sabes, la luz, de seguro. Eso de la persona del familiar que apareció fue contra todo pronóstico. Entonces, el que realmente tiene el pronóstico en sus manos es el Dios de los pronósticos. Nada, absolutamente nada, ni en el cielo ni en la tierra, puede determinar lo que pasa con nuestras vidas, solamente Dios. Sí, yo quería, antes de cerrar, como que... Te iba a pedir también, cuando termines de decir eso, si puedes orar para cerrar. Ok, perfecto. Entonces, cerramos con oración, pero vamos a de un prontico meditar en estas palabras de esta canción. Dice, en el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú, en las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz, con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia, siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder ver y escuchar y ser testigos de tu gran poder. Mi alma te alaba y te bendice porque el Dios Todopoderoso que está sentado en el trono es nuestro Padre. Le podemos llamar Padre porque lo es y nosotras somos sus hijas. Qué privilegio, Padre, el ser hija de un Dios todopoderoso, que no solamente nos creó, sino que nos sostiene hasta el día de hoy y nos sostendrá hasta entrarnos en su presencia en gloria. Te alabamos y te bendecimos, porque no hay nada imposible para ti. Y tú te places en revelarte a nuestros corazones y hacernos saber que esa lucha que estamos teniendo ahora, Señor, con esa debilidad, con ese pecado, tú puedes romperlo, tú puedes liberarnos, porque tú tienes todo el poder. Y no solamente tú lo tienes y puedes, sino que quieres que seamos libres, porque tú moriste en la cruz para hacernos libres, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu gran amor desplegado en la cruz, el poder de tu amor, el poder de tu amor al dar tu único hijo por nosotras. Ayúdanos a honrarte y a valorarte como el único y verdadero Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, por tu palabra en medio de nosotras en este día. Gracias por las evidencias de tu gran poder en cada una de nuestras vidas. Gracias porque tu Espíritu Santo habita dentro de nosotras. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos
de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Ana, siempre es un placer escucharte hablar, escuchar tu dulzura, tu amor por el Señor y la obra de Cristo en ti, que siempre es muy evidente y siempre lo exaltas. Así que gracias por compartir con nosotras en esta mañana. Y a ustedes, hermanas, tuvimos aquí como un servicio, fue. A ustedes, hermanas, espero que tengan un buen viernes, un buen fin de semana, y a las personas de la retransmisión que lo están viendo otro día, también pedimos bendiciones para ti y nos vemos la semana que viene. Gracias, Ana. Adiós.